Ok. Bueno, esta es nuestra segunda clase, ¿no? Y hablé con el doctor Calizaya, que seguramente ya les informó de que el día de hoy vamos a pasar doble turno, ¿no? Él tiene que participar en una reunión que se cruza con su horario de clases, entonces hoy día vamos a pasar doble horario, ¿ya? Eso es bueno porque así recuperamos la clase del 1 de agosto que no pasamos, ¿no? Entonces con eso estaríamos al día. Para aquellos y aquellas que recién están pasando su primera clase, simplemente avisarles lo siguiente, ¿no? Primero que tenemos una página Classroom donde yo constantemente estoy publicando mensajes y subiendo material, ¿no? Por ejemplo, aquí ya subí un primer mensaje eh, donde pedía que aquellos estudiantes que sean repitentes puedan anotar sus nombres de tal manera de que puedan trabajar con el mismo proyecto del anterior semestre durante el presente, ¿no? Asimismo, si ustedes entran a la página de Classroom, van a encontrar ya varias pestañitas que ya tienen información, ¿no? Por ejemplo, dice información del curso, donde está el programa de la materia y está alguna bibliografía de apoyo, ¿no? Y ahí yo voy a, esta pestañita que dice bibliografía, yo la voy a ir actualizando constantemente con nuevos textos, etcétera, conforme vayamos avanzando. Entonces, mi recomendación es que continuamente vayan revisando esa pestañita, ¿no? Y asimismo ya hay otra, otra sección que dice capítulo 1, información básica, y ahí están las diapositivas que estamos viendo del presente tema, ¿no? Entonces todo eso ya pueden consultar en el Classroom. Por si acaso el link tanto de Classroom como de Google Meet está en la web de la carrera. O sea, ustedes pueden entrar y ahí van a encontrar, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, todavía no estamos armando grupos ni nada por el estilo, mientras en la carrera no se cierre las listas oficiales, ¿no? Normalmente ese proceso dura un mes, a veces tarda, ¿no? En el consejo de carrera en ver caso por caso de aquellos estudiantes que no cumplen con requisitos, pero sin embargo están bajo algún caso especial, como el caso de egreso, etcétera. Entonces, lastimosamente eso demora un tiempo, ¿no? Entonces nos vamos a dar un plazo hasta que en la carrera saquen las listas oficiales y con esas listas recién vamos a poder armar los grupos, ¿no? Ya me ha pasado otras veces de armar grupos y al final de cuentas varios estudiantes los han retirado de la materia y han quedado colgados algunos, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, prefiero esperar unos días más, ¿no? Entonces ya les iré informando en qué momento vamos a armar los grupos y demás, ¿no? Eso por otro lado. Y en tercer lugar, como ya iniciamos la clase, yo lo que les recomiendo es ir revisando las diapositivas que ya he subido al Classroom, ¿no? Para ponerse al día. En resumen, lo que hemos visto en la anterior clase son una pequeña introducción acerca de las fases de un proyecto de presa. Todo eso hemos ido viendo. Luego, para que ya vayan pensando en el tipo de datos que vamos a utilizar, hemos visto cuáles son los mínimos insumos que uno requiere para hacer un estudio de cuencas, ¿no? Porque nosotros sabemos que, ahí me voy a ir al siguiente gráfico, nosotros sabemos que cuando construimos una presa en un determinado lugar, esa presa se va a constituir en un punto de control que va a generar la salida de la cuenca, ¿no? Y a partir de ese punto se genera la cuenca. Y sobre esa cuenca es que nosotros realizamos todos los estudios, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos son
mapas con información topográfica que se puede conseguir a través de levantamiento en campo, cosa que va a ser imposible para nosotros, ¿no? Pero sí se puede aprovechar de otras fuentes de información como lo son modelos digitales de elevación, que son obtenidos por satélites, ¿no? Luego necesitamos mapas de vegetación, tipo de suelo y uso de suelo, ¿no? Entonces hemos ido viendo ejemplos de con qué tecnologías vamos obteniendo esos mapas, etcétera. Y finalmente llegamos a este punto, a esta diapositiva, donde tienen los links para acceder a los modelos digitales de elevación, Aster, SRTM y a los PALSAR. Y dijimos también que las imágenes Aster y SRTM tienen una resolución espacial de 30 metros, o sea, sería adecuada para cuencas grandes. Si estamos trabajando sobre una cuenca más pequeña, ya no nos sirve resoluciones bajas, ¿no? Necesitamos imágenes más detalladas, que en este caso las que sugerimos son las ALOS Pulsar, que llegan a tener 12.5 metros de resolución espacial, ¿no? Idealmente necesitaríamos imágenes de mucha mayor resolución espacial, ¿no? Lamentablemente sí existen, hay modelos digitales de elevación de 80 centímetros de resolución. El problema es que no son gratuitas, ¿no? Y puede llegar a tener en realidad altísimos costos, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a poder acceder a esas imágenes, entonces utilizamos estas que son gratuitas, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ir investigando, viendo estas imágenes. En una anterior clase también hemos visto, les he mostrado cómo utilizar el Earth Explorer para visualizar estas imágenes, ver de qué fechas tenemos disponibles, seleccionar una zona, etcétera. Eso ya lo vimos la anterior clase. Luego, aquí habíamos quedado, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a continuar. Una vez que tenemos los mapas topográficos, requerimos información de suelos, básicamente, ¿no? Y principalmente acá nos referimos a tres cosas: tipo de suelo, uso de suelo y cobertura vegetal. Son tres cosas diferentes. Suenan parecidas, pero son diferentes. ¿A qué se refiere cobertura vegetal, por ejemplo? ¿No? Son mapas que nos van a mostrar cuáles son las principales coberturas que se tiene en una determinada zona. Y cuando hablamos de coberturas, estamos hablando de si en una determinada zona hay, por ejemplo, bosques, praderas, pastizales, zona urbana, etcétera, etcétera. Esas son coberturas. Por eso se llaman mapas de cobertura vegetal. Otra clasificación es suelo desnudo, por ejemplo, ¿no? Es cuando no existe cobertura vegetal sobre un determinado suelo, sino directamente está expuesto. Todas esas son clasificaciones de cobertura. ¿Cómo determinamos esos mapas? Lo podemos hacer directamente utilizando imágenes satelitales multiespectrales, para lo cual existen varios índices de vegetación, ¿no? Por ejemplo, el NDVI, el índice normalizado de vegetación, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el NDVI, por ejemplo, vamos a poder clasificar los distintos tipos de cobertura presentes, ¿no? Entonces, para ello requerimos imágenes satelitales multiespectrales. Ejemplo de esas imágenes están las Landsat, que es la clásica, y las imágenes últimamente que ya han salido, Sentinel-2, ¿no? Que son gratuitas. Las Landsat tienen 30 metros de resolución espacial y también tienen, y las Sentinel-2 tienen 10 metros, ¿no? O sea, mucha más alta resolución, ¿no? Y como son multiespectrales, presentan información en varias bandas del espectro electromagnético, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos esas características para justamente derivar esos índices de vegetación, ¿no? Entonces eso es lo primero que uno debería hacer. Además de eso, ya hay algunos mapas procesados, que yo les llamo mapas de referencia nada más. No, no es recomendable trabajar
directamente sobre estos mapas porque han sido construidos a escalas muy gruesas, ¿no? No nos muestra el detalle de lo que queremos ver en una cuenca. Entonces son simplemente de referencia, que es útil, por supuesto, porque al tener esa referencia la podemos utilizar como base para realizar la clasificación con los índices de vegetación, ¿no? Entonces esa es su utilidad de estos mapas procesados. Bueno, eso es cobertura vegetal. ¿Qué viene a ser uso y tipo de suelo? Entonces, uso de suelo, como indica su nombre, está referido a cuál es la utilidad que se le está dando a cierto suelo, ¿no? Entonces ahí ya, por supuesto, es una clasificación ya desde el punto de vista de la utilidad que tiene un suelo para el ser humano, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, zonas, por ejemplo, usos de suelo vendría a ser zona urbana también, no sé si lo estamos utilizando para actividades en ciudades, zona industrial es otro uso de suelo. Si es una zona protegida, por ejemplo, también es un uso de suelo. Es una zona específica que está sujeta a reglas y leyes específicas, ¿no? Las zonas protegidas y donde no se puede realizar cierto tipo de actividades, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, zonas agrícolas, ¿no? Donde se va a realizar el riego, el cultivo, etcétera, de distintas especies para garantizar la alimentación. Y así sucesivamente, esos son mapas de uso de suelo, que es diferente a cobertura vegetal. Y finalmente son los mapas de tipo de suelos, que ya está clasificado ya está relacionado a las características que tiene cada suelo en cuanto a su profundidad, textura, granulometría, ¿qué más podemos decir? Contenido de humedad, etcétera. Todos esos son tipos de suelos. Entonces, cada tipo de suelo estará asociado a distintas características físicas, químicas, mecánicas, etcétera, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son tres diferentes insumos que parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Cómo determinamos tipos de suelo? Para ello debemos extraer muestras en campo y enviar esas muestras a un laboratorio, ¿no? El laboratorio realizará diferentes ensayos que ya están normalizados, ¿no? Y nos entregará los resultados de esas características de los suelos. ¿Y cómo determinamos uso de suelo? Nuevamente puede ser por levantamiento en campo, si es una cuenca pequeña, o mediante el uso de sensores remotos si ya estamos trabajando sobre cuencas grandes, ¿no? Entonces esa es la idea. Ahora, como les decía, idealmente hay que hacerlo así. Como este es un proyecto académico, podemos utilizar otras fuentes secundarias, como son estos textos que ven en la diapositiva, ¿no? A manera de consultar y entender esas características en nuestra región, ¿no? Pues acá les estoy colocando tres fuentes secundarias que se pueden consultar. La primera es el Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe, ¿no? Este es un texto que ha sido trabajado por la FAO y ustedes tienen el link para acceder a esa publicación en la parte inferior. Entonces, si hacen clic, ¿no es cierto? Les va a llevar a una página, acá está, donde ustedes pueden descargar este atlas, bueno, en portugués, en inglés y en español, ¿no? Entonces lo pueden descargar y al descargar, bueno, yo ya lo hice, entonces acá está, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Entonces van a obtener un texto. A ver, ahorita va a cargar seguramente. Es este, ¿no? Entonces acá está el atlas, ¿no? Donde ustedes, a ver, simplemente me voy a ir al índice, ¿no? Entonces acá en este texto hay bastante información útil, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, aquí está. En el primer capítulo, suelos y medio ambiente en Latinoamérica y el Caribe, les explica qué es el suelo, de qué está hecho, de dónde vienen los suelos, procesos de formación del suelo, etcétera.
Y en el siguiente capítulo ya está la clasificación, que esto nos vendría a dar tipos de suelos, ¿no es cierto? A eso se refiere. Entonces, les va a mostrar cuáles son los nombres de los suelos predominantes en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y cómo se los clasifica. Luego la cartografía, cómo se hace estos mapas, ¿no? ¿Qué más? Luego hay unas láminas donde se ve en las distintas regiones de Latinoamérica y el Caribe cuáles son los suelos predominantes, ¿no? Hay unos mapas, etcétera, que uno puede consultar. También en el siguiente capítulo ya habla sobre el uso del suelo, ¿no? Acá dice suelos y uso de la tierra. Se refiere a esos mapas de uso de suelo, ¿no? Entonces lo pueden revisar también eso. Y finalmente está otro capítulo que discute un poco el efecto del cambio climático sobre los suelos, ¿no? Y en un penúltimo capítulo dice suelos y grandes paisajes. O sea, aquí ya da un poco más, una descripción más detallada de las ecorregiones, biomas y suelos, ¿no? De Latinoamérica y el Caribe. Los principales tipos de suelo que tenemos son bosques y, bueno, y coberturas vegetales son bosques húmedos tropicales, bosques secos tropicales y todos los que ven ahí, ¿no? Hasta llegar a manglares. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir viendo. Este es un lindo texto para, digamos, para introducirse a la temática de suelos, ¿no? Ahora, por si acaso, hay distintas formas de ver el suelo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos la materia de mecánica de suelos, lo analizamos el suelo solo desde la perspectiva de la ingeniería civil y del suelo como material de construcción. Entonces, otro enfoque. Si ustedes leen en este texto, van a ver una descripción y un análisis del suelo, ya no desde ese enfoque, sino desde el enfoque de una ciencia que se llama la edafología. Y en realidad este enfoque es el que es más predominante en la ciencia, en las ciencias hidrológicas, ¿no? La mecánica de suelos es otro enfoque, otra manera de ver al suelo, ¿no? Que es útil en otros contextos, ¿no? Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo en toda esta discusión que hemos ido generando es al suelo, pero visto desde la edafología, o sea, desde las ciencias básicas, no desde las ciencias aplicadas, como es la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, les recomiendo leer este libro para entender al suelo desde otra perspectiva, que es bastante interesante, ¿no? Es la primera fuente que les recomiendo. Luego tenemos una segunda fuente que es el mapa de vegetación de América del Sur, ¿no? Que este ha sido trabajado el año 2000 por la Comisión Europea, ¿no? Y lo interesante de este texto es que se ha generado un mapa que está en formato grilla, es decir, que se lo puede abrir en ArcGIS o cualquier sistema de información geográfica, ¿no? Y donde nos presenta un mapa en una escala de colores y donde cada color representa un tipo de cobertura vegetal. Entonces hay una leyenda acá a la izquierda, que ahorita la vamos a ver, donde cada color le corresponde a una clasificación de cobertura vegetal, ¿no? Entonces este texto y los mapas se pueden acceder a través de este link que voy a ingresar. Aquí está. Entonces este es el producto GLC 2000, ¿no? Donde GLC significa Global Land Cover, ¿no? Cobertura o mapa de cobertura mundial. Y ha sido trabajado el año 2000, ¿no? Entonces acá nuevamente, como ven, ha sido trabajado para todo el mundo y se lo ha dividido en subregiones. A nosotros, por supuesto, nos interesaría la región 1 de Sudamérica, ¿no? Entonces, para esa región 1, en la parte inferior, aquí está Sudamérica, ¿qué cosa hay? Entonces, hay un mapa en formato raster, tanto guardado en dos extensiones, ¿no? Archivos ESRI y archivos binarios, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de archivo que ustedes conocen mejor, a lo mejor es más conocido el binario, ¿no?
descargan ese archivo y lo pueden desplegar en el ArcGIS, ¿no? También tiene metadatos, tiene un informe en PDF y demás, ¿no? Y tiene un póster incluso que uno puede, a ver, por ejemplo, este es el póster que estaba en las diapositivas, ¿no? Que uno lo puede imprimir incluso en tamaño póster para tenerlo en su oficina, lo que sea, ¿no? Y acá a la izquierda, esto es lo interesante, ¿no? Ahí voy a hacer zoom. Entonces a la izquierda, como pueden ver, a cada coloración de este mapa le corresponde una clasificación. Por ejemplo, este color medio amarillo verduzco corresponde a agricultura intensiva. Verde oscuro a plantaciones forestales, ¿no? Naranja son vegetaciones arbóreas degradadas. Este mostaza, vegetación no arbórea degradada, ¿no? Luego tenemos praderas y pastizales con estas diferentes escalas de colores, ¿no? Entonces, donde uno puede ir buscando. Tenemos suelo desnudo, desiertos, salares con estas coloraciones, pastizales cerrados, arbustales con estos colores, ¿no? Bosques de latifoliadas siempre verdes y latifoliadas subhúmedas. Son tipos de bosques, ¿no? Tipos de árboles también. Bosques tropicales, ahí con sus diferentes colores y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Cuerpos de agua está representado en azul y nieve y glaciares en blanco, ¿no? Entonces, todo eso uno puede visualizar en este mapa para toda la región de Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, Bolivia, por supuesto, está localizado acá. Está el lago Titicaca, se lo ve clarito, ¿no es cierto? Y en negro también se ve los salares, aquí está el lago Popó, acá está todo lo que es la Amazonía con sus diferentes tipos de cobertura, acá está la región de los Andes, etcétera, ¿no? Entonces, este mismo mapa uno lo puede descargar en un formato raster y desplegarlo en un sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, ya he descargado el archivo binario, ¿no? Que dice binary. Pesa como 48 megas, más o menos, no es muy pesado. Entonces uno lo puede descargar. A ver, se los muestro aquí. Uno lo descarga, aquí está. Este es, ¿no? Entonces, descarga un archivo comprimido. Simplemente uno lo extrae, lo descomprimimos y aparece una carpeta, ¿no es cierto? Donde tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro archivos que describen estos datos, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo abrir. Ah, y también hay un archivo en Excel con la leyenda. A ver si lo puedo. Si abrimos eso, por ejemplo, aquí está, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos ese archivo Excel, en realidad lo que nos muestra es para los distintos códigos. Hay unos códigos, si ven, ¿no? 11, 12, 21, hay unos códigos. Cada código está asociado a un número digital en el mapa raster, ¿no? Y cada uno de esos representa un tipo de cobertura vegetal, ¿no? Que están descritos acá. Y asimismo, acá está, si nosotros graficáramos estas clases versus el número de valores, podríamos construir un histograma incluso, ¿no? Que se puede hacer directo en un sistema de información geográfica, entonces no es tan... Lo más útil acá es conocer qué tipo de cobertura le corresponde a cada código, ¿no? Entonces eso es lo que voy a abrir. Entonces si ustedes se descargan esto, pueden abrir el ArcGIS, el QGIS, cualquier SIG que ustedes manejen. En mi caso yo utilizo uno que se llama Saga. Entonces esto es cuestión de gustos, no es obligatorio usar lo mismo que el docente o etcétera, ¿no? Pueden usar lo que conozcan mejor. Entonces, en cualquier sistema de información geográfica, uno puede desplegar un mapa, ¿no? Entonces yo voy a abrir ese mapa simplemente para que lo vean. Ya no me acuerdo cuál de 6, creo que es el primero. Entonces uno abriendo ese archivo,
¿no es cierto? ¿Ven? Entonces, en un sistema de información geográfica, uno puede desplegar ese mapa, que si yo le hago zoom, por ejemplo, ¿ven? Es un mapa raster, donde acá tenemos unos píxeles chiquititos, ¿no? Cada píxel tiene, por ejemplo, aquí 0.0089 grados. Esto debe estar en coordenadas geográficas, entonces tiene 0.0089 grados, que en metros debe equivaler más o menos a 90 o 100 kilómetros, ¿no? No es una resolución espacial muy fina, ese es el problema, ¿no? Es bastante gruesa la resolución espacial, ese es el problema de manejar este tipo de datos, ¿no? Pero lo interesante es que puedo visualizar esas coberturas, ¿no? Entonces, incluso, a ver, ven, incluso yo puedo construir un histograma donde puedo ver cuál es la distribución de suelos en todo perdón, en todo Sudamérica sería esto. Si yo hago un corte solo para Bolivia, si tuviera un shape de Bolivia, podría cortar este archivo raster y sacar un histograma solo de Bolivia. Si tuviera el shape de mi cuenca, puedo colocar mi cuenca aquí, hacer un corte y visualizar solo la distribución en la cuenca de estudio. O sea, ya se puede hacer procesamientos acá, ¿no? Después, ¿qué más quería hacer? Ah, puedo ver eh, sí, entonces a cada uno de estos colores, decíamos, va a estar asociado a un código. Entonces esos códigos yo también los puedo ver. Ay, no me acuerdo cómo se hacía en esto. Grid, digamos, a ver. Sí, varios. Ujú. Es un segundito. Grid cell. Ay, me he olvidado cómo seleccionaba Grid Cell. Ah, no, pues aparece aquí, qué burro. Sí, aquí. Ya, entonces, por ejemplo, en la parte inferior de la pantalla se puede ver, por ejemplo, para este color rojo, en la parte inferior de la pantalla, acá donde dice Z, puedo ver que es el código 172, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber qué es el código 172, lo puedo buscar en este archivo Excel. 172, aquí está. El código 172 son bosques semideciduos cerrados, ubicados a alturas mayores a 1000 metros, ¿no? Este otro color verde, código 65, por ejemplo, también podría buscarlo. 65, aquí está. Son pastizales abiertos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cada píxel está asociado a un tipo de cobertura vegetal, ¿no? Entonces, como les decía, este es un mapa de referencia nada más. Idealmente, lo que tengo que hacer es en realidad descargar una imagen satelital multiespectral, que puede ser Landsat o Sentinel-2, y con esa imagen calcular un índice de vegetación y a partir de ese índice hacer una clasificación que puede ser supervisada o no supervisada, ¿no? Entonces me imagino que eso lo han visto en la materia de fotogrametría, eso ya no puedo entrar a más detalle porque no corresponde a esta materia, ¿no? Listo, eso es. Entonces, eso es lo que pueden visualizar en la segunda publicación. Es la misma que esta, ¿no? Y finalmente hay un tercer recurso que es bastante útil igual, especialmente para ir clasificando o para ir visualizando las características de un suelo, ¿no? Entonces, la FAO también ha generado una base de datos que se llama la base de datos de suelos del mundo, la base de datos armonizada se llama, de suelos del mundo. Ustedes pueden acceder haciendo clic en este enlace que dejé también en las diapositivas, ¿no? Entonces vamos a acceder para ver qué tenemos acá.
Está también en español, ahí está. Entonces, como pueden ver, dice base de datos armonizada de suelos del mundo, versión 1.2. Este ha sido un trabajo conjunto de la FAO, el ISRIC, la Comisión Europea, etcétera, ¿no? Entonces dice, la base de datos consiste en una base de celdas de 30 arcos segundos, o sea, 30 metros de resolución espacial, incluyendo más de 15.000 unidades cartográficas de suelo, armonizadas regionalmente y que contiene información que dice, no, ha sido armonizada, quiere decir, ha sido compatibilizada con otra base de datos que tenía escala 1 a 5 millones, ¿no? Por eso se llama armonizada. Luego dice, la base de datos consiste en 21.000 filas y 43.000 columnas que presentan datos de propiedades del suelo. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces acá, ¿qué se puede descargar? Se puede descargar el visualizador, se puede descargar la base de datos que está en un archivo tipo Access, se puede descargar un archivo raster también, o sea, parecido al mapa que les mostré del GLC 2000, y también se puede descargar un reporte técnico donde están todos los detalles, ¿no? De cómo ha sido generada la base de datos, ¿no? Y en la parte inferior tenemos varias pestañas donde hay información adicional. Por ejemplo, hay mapas a nivel mundial de pendiente y orientación, ¿no? Entonces dice, los datos incluyen un mapa de elevación donde se tiene para cada grilla, o sea, para cada píxel de ese archivo raster, se tiene la elevación media, mapas de pendientes y mapas de orientación, ¿no? Aquí están esos mapas, si uno quiere revisarlos, ahí están, ¿no? Luego hay otra pestañita. Bueno, son las, ¿qué se llama? Sí, esta es una, en esta segunda pestañita está la descripción de los métodos que han sido utilizados para obtener esa información, ¿no? Luego hay un mapa de cobertura. Son otros mapas, ¿no? Que tiene una resolución de 5 minutos por 5 minutos. Entonces aquí hay varios mapitas también que uno puede revisar. Después, aquí está la descripción de esos mapas de cobertura. Hay unos mapas de calidad del suelo, ¿no? Referidos a la disponibilidad de nutrientes, las características de las raíces, etcétera. Esto es más para información para edafólogos, ¿no? Y demás. Pues de acá lo que nos interesa probablemente, porque mapas de pendientes, todo eso uno lo puede generar a partir del modelo digital de elevación, ¿no? Pues tal vez esa información no va a ser muy útil para nosotros. Lo que sí es bastante interesante son estos archivos, ¿no? El visualizador, la base de datos y el raster. Esos datos sí nos podrían servir. Entonces, inicialmente, la información más fácil de visualizar es la primera, o sea, descargar el visualizador, ¿no? Entonces, les va a descargar un programa que yo ya lo tengo descargado, entonces ustedes pueden hacer clic, les va a descargar un programa, lo instalan ese programa y ¿qué va a pasar? Entonces, se va a instalar en Windows un programita que se llama, aquí está, HWSD, ¿no? Entonces, si ustedes descargan a partir del link que les mostré y lo instalan, van a tener un programita que se llama HWSD Viewer, ¿no? Entonces, si nosotros ingresamos ese programita, se va a desplegar el visualizador de la versión 1.2 de la base de datos, ¿no? Entonces, colocamos load y fíjense, aparece un mapita de todo el mundo con una escala de colores, donde cada color representa un tipo de suelo. Pero estos tipos de suelos clasificados desde
la óptica de la edafología. Entonces acá, por ejemplo, fíjense, van a encontrar la clasificación de suelos con estos nombres: acrisol, alisol, andosol, arenosol, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno quiere saber, eh, si uno quiere conocer la descripción de estos tipos de suelo, se pueden referir a la primera fuente que les pasé, esta, el Atlas de Suelos de América Latina, ¿no? Entonces lo voy a abrir simplemente para que tengan una idea, ¿no? Entonces, si descargamos esa guía del Atlas de Suelos y nos vamos al capítulo referido a la clasificación, van a ver enseguida, me voy a adelantar bastante, ¿no? A ver, aquí está. Pues en este capítulo dice clasificación de suelos, ¿no? Entonces acá explica en base a qué clasificamos, etcétera. Y aquí más abajo vamos a encontrar ya las... Un momentito, vamos a encontrar. Aquí está, ¿no? Entonces dice tipos de suelos principales en Latinoamérica y el Caribe. Y aquí pueden ver justamente esos suelos: acrisols, arenosols, calcisols, que son los mismos que están en el visualizador HWSD. Entonces voy a tomar de ejemplo, no sé, a ver, alguno que esté en Bolivia tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizamos? Tenemos en la parte superior una barra de herramientas, ¿no? Entonces yo puedo hacer clic en esta lupita para hacer zoom, ¿no? Y acá hago zoom sobre Bolivia, por ejemplo, ¿no? Aquí está, digamos así. Tengo una manito también con la que puedo mover. Entonces, fíjense, para Bolivia, por ejemplo, puedo ver que tengo estos colores. Y cada color va a estar asociado a algún tipo, algún grupo o algún tipo de suelo que está en la barra de la derecha, ¿no? Para ver más información, yo puedo usar también en la barra de herramientas hay un botón que tiene una flechita acompañada de una tablita. Si yo hago clic ahí, puedo seleccionar en el mapa cualquiera de los suelos que están desplegados. Entonces, digamos, voy a hacer clic sobre este suelo de color celeste. Hago clic y fíjense, me aparece una tablita. En esta tablita están los metadatos para ese tipo de suelo. Entonces, en el título, por ejemplo, dice unidad de mapeo de suelos 12.549. Ese es su código. Y ahí me dice cuál es el grupo de suelos dominante. En este caso es un gleisol. Gleisol. Entonces, si yo quisiera ver la descripción, puedo buscar acá de qué se tratan los gleisoles. Aquí está, gleisol. Entonces, dice, el gleisol es un suelo con agua freática que alcanza la superficie. O sea, vendrían a ser suelos altamente saturados, ¿no? Donde el nivel freático ya está en la superficie, o sea, son suelos inundados prácticamente, ¿no? Entonces aquí dice los gleisoles se dan principalmente en depresiones del terreno donde el agua subterránea que fluye o que asciende por capilaridad llega a la superficie del suelo. En la parte baja aparece hierro reducido junto con coloraciones grises. Desde abajo el agua asciende por capilaridad, se evapora en la superficie de los agregados, etcétera, etcétera. Sus mayores extensiones se localizan en los trópicos húmedos, es decir, en la Amazonía, regiones andinas húmedas, ¿no? Luego nos muestran fotitos de cómo se ve típicamente las zonas donde hay gleisol, ¿no? Hay un mapita de lugares de Sudamérica donde están presentes esos tipos de suelo. Y a la derecha finalmente hay una fotografía de una calicata donde uno puede ver los colores, texturas, etcétera, de los gleisoles, ¿no? Pues se dan cuenta. De esa manera uno puede ir viendo tanto el visualizador como el atlas de suelos de América Latina y el Caribe, ¿no?
Ahora, este software va mucho más allá porque no solo me dice el grupo dominante, me da algunos datos sumamente interesantes. Me dice, el suelo dominante, me va a dar una tabla donde me va a mostrar las características del suelo dominante y dos filas más, no, bueno, sí, bueno, en este caso dos filas más o dos columnas más con los suelos asociados, que son, o se puede, dentro de un mismo suelo puede haber otros tipos de suelos porque no son los dominantes, ¿no? Entonces también me da información de eso, ¿no es cierto? Entonces, incluso me dice cuáles son esos suelos. El suelo dominante son gleisoles, pero hay suelos asociados como fluvisoles y lubisoles, ¿no? Me dice cuál es la textura de la capa más superior, en este caso es textura media. Me dice cuál es la profundidad de referencia de ese suelo, que en este caso es 1 metro. Me da características de drenaje. El suelo dominante tiene bajo drenaje. Los suelos asociados de moderadamente bueno a bajo, ¿no? El AWC es el contenido de humedad del suelo en saturación. En todos los casos, 150 milímetros, ¿no? Y luego, para diferentes horizontes, fíjense, topsoil es la capa más superior, de 0 a 30 centímetros. Entonces, para cada capa me va a dar lo siguiente: contenido de arena, contenido de limo, contenido de arcilla, textura de acuerdo a la clasificación de la USDA, densidad del suelo en kilogramos por decímetros cúbicos, que esta es la densidad de referencia, ¿no? Luego, ¿qué más hay? Me da porcentaje de grava, porcentaje de carbono orgánico, el pH del suelo, no sé qué será SEC, pero está en moles por kilogramo, no sé qué será esta propiedad, habría que revisar. Y algunas otras propiedades en cuanto a salinidad, sodicidad, contenido de carbonato de calcio, etcétera, ¿no? Son otras propiedades. Y los mismos datos para otros horizontes, ¿no? Entonces, esto es para el suelo de la capa más superior y luego está para el subsuelo, de 30 a 100 centímetros, ¿no? Con la misma información, contenido de arena, limo, arcilla, grava, densidades, pH, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta, esta base de datos es bien interesante. Si bien ha sido generada para una resolución espacial bastante gruesa, o sea, no es sumamente detallado, pero a cambio de eso nos da información numérica de valores típicos de las propiedades físico-químicas de los distintos suelos, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver otro tipo de suelo, puedo hacer clic en otro color, me va a decir que son leptosoles con sus distintas características, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un mapa bastante interesante que uno puede utilizarlo para caracterizar los tipos de suelo que uno tiene presentes en su cuenca, ¿no? Por supuesto que esto no sustituye un estudio de campo. O sea, esto es solo una referencia inicial. En un proyecto real, un ingeniero no podría usar esto como en un estudio serio, ¿no? Simplemente lo puede usar inicialmente para tener una idea, pero en realidad lo que hay que hacer es ir a campo, hacer una calicata, sacar muestras de suelo y enviarlas a laboratorio. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que debe realizarse, ¿no? En un proyecto real. Sin embargo, esto nos sirve como una referencia útil, ¿no? Entonces les invito a ver todos estos recursos que les estoy mostrando y que les he dejado los links en las diapositivas, ¿no? Perfecto, entonces ahí está todo eso, ¿ya? Bueno, lo siguiente, entonces, una vez que he obtenido toda esta información, ¿cómo procederíamos? Entonces, lo primero que hay que hacer es el procesamiento de la información topográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que haré es descargarme un modelo digital de elevación. Podrá ser Aster, SDTM, Alos Pulsar, etcétera. ¿Y qué hacemos? Primero, bueno, todos los productos de los modelos digitales de elevación van a estar sujetos a un preprocesamiento que lo hace la propia institución que maneja
los satélites, ¿no? Entonces hacen un preprocesamiento que nosotros, que nosotros lo vamos a visualizar ya un producto preprocesado. Entonces, descargamos el archivo y lo podemos abrir en un sistema. Entonces, esto le voy a aumentar acá. Visualizar el raster en un sistema de información geográfica, ¿no? Podrá ser, por supuesto, ArcGIS, podrá ser QGIS o cualquier otro software que ustedes manejen o les guste o etcétera, ¿no? Pues podemos visualizar el raster. Una vez que lo tenemos desplegado, vamos a hacer un llenado de vacíos. Normalmente aparecen algunos artefactos en el modelo digital de elevación que uno puede detectar haciendo un fill sync, ¿no? Luego se genera la dirección y conectividad de la corriente. Entonces el ArcGIS ya tiene, y el QGIS también tienen sus propias herramientas para generar estos archivos, el Flow Direction y el Flow Connectivity, ¿no? O sea, dirección y conectividad del flujo o de la corriente. Una vez que he hecho eso, ya puedo generar la red de drenaje y delimitar la cuenca de manera automática, ¿no es cierto? Y teniendo la cuenca ya delimitada, se puede proceder a calcular los parámetros geomorfológicos. ¿Para qué me van a servir estos parámetros? Para describir la cuenca, ¿no? Entonces ahí tendré mapas de pendientes, podré calcular el área, perímetro de la cuenca, etcétera, ¿no? Y finalmente, el último producto para mí es el más importante. Dice determinar las curvas características. Entonces, en una presa se deben generar dos curvas características. Las curvas área-elevación y las curvas volumen-elevación. Entonces, enseguida vamos a ver el detalle de cómo generamos esas curvas, ¿no? Bueno, y aquí hay un ejemplo de eso, ¿no? Pues inicialmente nosotros vamos a tener un modelo digital de elevación que puede tener estas depresiones, ¿no? Entonces el objetivo de utilizar un field sync es detectar si esas depresiones son artefactos o son reales, ¿no? Eso es lo que va a hacer el algoritmo. Cuando detecta que son artificiales, trata de rellenarlas, ¿no? Entonces, de tal manera, lo veríamos así, ¿no? Este es un histograma de elevaciones. Después de realizar el field sync, se rellenan esos artefactos artificiales, ¿no? Que me genera problemas. Esto, cuando no hago este relleno, generalmente no puedo generar buenos mapas de dirección del flujo, entonces no voy a poder delimitar mi cuenca automáticamente. Hay que hacer primero esto, ¿no? Entonces, esta es una explicación de esos algoritmos. Y luego, internamente, una vez que uno ha hecho esto, ya puede generar los mapas de dirección del flujo que me va a dar esto, ¿no? Me va a mostrar cómo fluye el agua de grilla o de celda a celda. Para eso sirve ese mapa, ¿no? Y eso me va a generar la conectividad y la red de drenaje. Esa es la idea de ese procesamiento, ¿no? Inicial. Haciendo ese procesamiento y desplegando en el ArcGIS, por ejemplo, ya podré tener la delimitación de la cuenca y la red de drenaje, que se genera a partir de otro mapa que es el Flow Accumulation, ¿no? Entonces, todo eso debe ser realizado y a partir de eso calcularemos los parámetros geomorfológicos. Entonces, a mí me gusta referirme a la publicación de la DGA de Chile, es la Dirección General de Aguas, que lo que ha hecho es hacer una sistematización de los parámetros geomorfológicos en un texto y los ha dividido en tres grupos, ¿no? Los parámetros geomorfológicos lineales, de área y de relieve, ¿no? O sea, aquí están los ejemplos de cada uno de esos parámetros. Entonces, dentro de lo que son los parámetros lineales, por ejemplo, la DGA identifica la longitud promedio de cauces, la bifurcación de los canales, la exposición, la relación de finura, el índice de alargamiento, la longitud de la cuenca, la longitud del curso principal. ¿Qué más? La relación de longitud del río, el índice de sinuosidad, el orden de corrientes, longitud total de cauces y la excentricidad.
Todos esos son parámetros geomorfológicos lineales, ¿no? Entonces, en este texto, que lo voy a subir al Classroom, ustedes van a encontrar las ecuaciones para calcular cada uno de esos índices. Y en este texto también están las fuentes originales de qué textos, qué artículos científicos se han sacado estos índices. Entonces uno puede hacer una recopilación de eso también, ¿no? Pues acá está un ejemplo de eso. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la longitud promedio de cauces? De esta manera, ¿no? Realizando la sumatoria de la longitud de todos los ríos de orden U dividido entre el número de ríos de ese orden, ¿no? Ustedes ya conocen de la materia de hidrología cómo determinar el orden de un río. Normalmente se hace por el criterio de Strahler, ¿no? Para calcular la bifurcación, que se llama RB, puedo dividir el número de ríos de orden U entre el número de ríos de orden U más 1, ¿no? Entonces ese es un índice de bifurcación. La exposición, bueno, se determina a partir del modelo digital de elevación directamente. La relación de finura es dividir la longitud del cauce principal entre el perímetro de la cuenca. Y así sucesivamente, ¿no? Hay distintos índices. Acá está justamente el orden de ríos, como ven, ¿no? Se puede hacer por el método de Horton o el método de Strahler. Más común es el método de Strahler, ¿no? Entonces aquí pueden ver incluso un esquemita. Según Strahler, cada río que aparece en la cabecera de cuenca, que se presenta en las nacientes, es un río de orden 1. Cuando dos cursos del mismo orden se juntan y dan lugar a un nuevo curso, ese curso va a tener un orden superior. Entonces va a ser orden 2, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es interesante? Cuando dos cursos de diferente orden se unen en un punto, el siguiente curso va a adquirir un número de orden del mayor, ¿no? Entonces acá tenía 1, 1, genera 2. Acá también tengo 1, 1 y genera 2. Acá tengo 2, 1, va a generar otro río de orden 2, o sea, del mayor. Cuando dos cursos de orden 2 se juntan, aguas abajo, y ahí sí voy a sumar al siguiente, ¿no? Que vendría a ser orden 3. Y finalmente, el orden de la cuenca será el orden del río, el mayor número de orden del río principal que descarga las aguas en el punto de salida de la cuenca, ¿no? A mayor número de orden de una cuenca quiere decir que más densidad de drenaje tengo mayor cantidad de ríos y se puede generar mayores volúmenes de inundación en un tiempo más corto, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del orden de una cuenca, ¿no? Entonces, aquí explica muy bien eso en este libro de la DGA, así como de los demás índices que hemos ido viendo, ¿no? Estos son los índices lineales. Luego tenemos los parámetros geomorfológicos basados en el área, donde está el área de la cuenca, el ancho promedio de la cuenca, la relación de media de caudales máximos, la relación de circularidad, coeficiente de Gravilius, ¿qué más? Densidad de drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, las ecuaciones para cada índice también están presentados en ese texto, ¿no? Entonces voy a tomar dos ejemplos. Por ejemplo, el ancho promedio, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo el área total de la cuenca entre la longitud de la cuenca. Eso me va a dar el ancho promedio. Luego, no sé, a ver, tomaré otro ejemplito, digamos, relación de circularidad. La calculo multiplicando 4 por pi por el área de la cuenca dividido entre el perímetro al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Hay varios índices, ¿no? Aquí hay otras descripciones. Y finalmente están los parámetros de relieve, dentro de los cuales están la pendiente promedio del cauce principal, la elevación media, pendiente promedio de la cuenca, relación de elevación, curva hipométrica, etcétera, etcétera. Tiempo de concentración y demás, ¿no? Las ecuaciones están acá. La pendiente promedio del cauce principal, por ejemplo, es dividir
la cota máxima menos la cota mínima de la cuenca dividido entre la longitud del cauce principal, ¿no? Luego, elevación media se saca directamente del modelo digital de elevación. ¿Qué más? Esta es la curva, no, este no es la curva ipsométrica, creo que está más allá, ¿no? Esta es la curva ipsométrica que me muestra el porcentaje de área que cubre una determinada cota, ¿no? Y esto es interesante porque dependiendo la forma que tiene la curva ipsométrica, yo puedo definir puedo definir si el río principal es un río joven, maduro o viejo, dependiendo cómo es la curva ipsométrica, ¿no? Entonces, esta es una curva interesante. Y así sucesivamente está la descripción de los demás índices, ¿no? Entonces, estos índices los puedo calcular una vez que he generado, a partir del modelo digital de elevación, he generado el mapa de la cuenca, o sea, la delimitación de la cuenca. Perfecto. Y finalmente, les decía que este es el producto más importante, son las curvas características, ¿no? Entonces, las curvas características son unas curvas que me van a mostrar en el eje Y las cotas y en el eje X me va a mostrar ya sea el área o el volumen cubierto por cada curva de nivel. Entonces, para explicar con un poco más de detalle esto, o no sé si lo tengo en la siguiente diapositiva, bueno, acá está más o menos, ¿no? Entonces dice, la curva área elevación, dice, se construye a partir de las curvas de nivel del área que conforma el vaso. Lo que nos va a indicar esta curva es la superficie inundada que corresponde a cada elevación. Entonces, para verlo esto con un poquito más de detalle, a ver, voy a abrir una pizarrita. Ya. Entonces, y en esta pizarrita voy a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos curvas de nivel, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que tenemos así, curvas de nivel. Me estoy inventando las curvas, ¿no? Entonces, tenemos curvas de nivel y a partir de estas curvas de nivel yo defino, en realidad, a partir de los criterios que hemos visto en la anterior clase, yo defino en algún lugar la ubicación de la presa, es decir, del cierre, ¿no? Donde yo voy a construir la presa. Entonces, ese punto negro vendría a ser el cierre, ¿no? Entonces, y ya hemos visto que la elección del lugar de emplazamiento del cierre en realidad es multicriterio, ¿no? Entonces hay criterios económicos, técnicos, geológicos que nos permiten seleccionar cuál es el mejor lugar, ¿no? Y normalmente va a ser construido, tenemos que buscar un lugar que esté conformado por un valle cerrado, que puede tener forma de U o de V, ¿no? Idealmente tiene que ser ese valle cerrado, debe estar conformado por roca no fracturada, ¿no? Que nos permita generar buenos apoyos laterales y buenas fundaciones, ¿no? Habrá que verificar que no existan fracturas con el objetivo de garantizar la integridad mecánica de esa roca porque va a ser un apoyo y también evitar la fuga de agua por los estribos de la presa. Entonces, por ese motivo es bastante complejo elegir el lugar ideal del cierre, ¿no? Asimismo, hay que ver la disponibilidad de materiales, o sea, si desde ese cierre, cuán cerca están los bancos de materiales, si es una presa de materiales sueltos o si va a ser una presa de hormigón, decidir también si se transportará el hormigón desde distancias remotas o si se construirá una planta en el mismo sitio, ¿no? Entonces, todos esos criterios y además los criterios ambientales y sociales nos van a definir el lugar ideal de ese cierre, ¿ya? Entonces, supongamos que ya hemos hecho ese análisis, tengo el cierre en este punto y a partir de ese punto ya genero la topografía con estas curvas de nivel, ¿no? Entonces,
Cada curva de nivel, por supuesto, va a estar asociada a una elevación. Entonces, digamos, esto podrá ser 1000 metros sobre el nivel del mar, la siguiente, no sé, 950, la siguiente 900, y así sucesivamente, ¿no? Pues a partir de este cierre se generará, por supuesto, la cuenca, que lo voy a colocar en naranja, entonces haré una delimitación. Bueno, ahorita va a estar mal delimitada, están mal dibujadas mis curvas, pero igual voy a dibujarla, entonces tendré la delimitación de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces tendré mi cuenca y también tendré la red de drenaje con todos los tributarios que le corresponden, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces tendré eso. Ahora, ¿cómo construyo la primera curva? Que es la curva área, elevación. Entonces, esta curva se construye determinando cuál es el área cubierta, bueno, cuál es el área cubierta por cada curva de nivel, pero medida desde la salida de la cuenca. Eso voy a escribir acá, ¿no? Entonces, la curva de elevación, dos puntos, se construye midiendo el área que cubre, el área, mejor, el área cubierta por cada curva de nivel desde el cierre. Desde ahí vamos a medir el área. Entonces, por ejemplo, me falta colocar cotas acá. Entonces, digamos, esto es 850 y finalmente está en el cierre, tengo una cota de 800, ¿no? Ahora, físicamente, ¿qué va a pasar antes de proceder con el cálculo? Físicamente, una vez que coloque el cierre, o sea, una vez que construya la presa, toda el agua, eh, toda el agua que proviene de la cuenca cuando se encuentre con la presa va a ser retenida y eso va a generar un embalse artificial. Entonces, en realidad, hasta cierta cota que inicialmente no la conozco, pero igual puedo dibujar, hasta cierta cota, hasta cierto lugar, se va a generar un área inundada por efecto del cierre de la presa. A esa área inundada le llamamos embalse, ¿no es cierto? Embalse. Y a todo el embalse, ¿no? Y a toda el área de la cuenca que se genera por efecto del cierre le llamamos vaso, con B chica, ¿no? Vaso. Pues el cierre es donde se construye la presa, ¿no es cierto? Esto es un poco de nomenclatura nada más, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la primera curva característica? Que para varias cotas que se encuentren dentro de la cuenca, no necesito hacer para todas las cotas, pero por lo menos deberé prever para un desnivel de 50 o no más, para un desnivel de 50 o 80 metros, ¿no? Hasta 100 quizás. Para ese desnivel debo generar las curvas área-volumen. Generalmente se hace para un delta H puede ser de 5 o 10 metros, ¿no? Eso más debería haber anotado acá. Entonces se construye midiendo el área cubierta por cada curva de nivel desde el cierre, el intervalo, el intervalo, eh, el intervalo entre curvas de nivel, eh, normalmente, normalmente varía entre 5 y 10 metros para tener un buen detalle, ¿no? Por supuesto que se puede hacer cada 1 metro, pero ya a veces cada 1 metro es demasiado detallado, entonces puede ser 5 o 10 metros lo más recomendable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ir construyendo? Nos hacemos una tablita donde en la primera columna vamos a colocar la cota de una determinada curva de nivel en metros sobre el nivel del mar y en una segunda columna vamos a colocar el área acumulada. Área acumulada. Voy a colocar área acumulada en kilómetros
cuadrados. Bueno, puede ser en metros cuadrados o en kilómetros, entonces en metros cuadrados, digamos, ¿no? Entonces, esas dos columnitas requerimos, ¿no? Entonces, esta es una tablita, sí, es cierto, listo. Entonces, estas cotas yo las puedo ir trabajando cada 5 o 10 metros, ¿no? Entonces, la cota inicial es, en este ejemplo, es 800, ¿no? Entonces, aquí colocaré en la primera fila, colocaré 800 metros sobre el nivel del mar. Y si ustedes ven, para esa cota tengo cero área, ¿no? Está en el punto inicial, entonces no voy a tener un área. Acá tendré 0, 0.0, ¿no? Como estoy trabajando cada 5 o 10 metros, entonces aquí puedo tener 805 o u 810. Entonces, digamos, cada 5 metros sería 805, luego voy a tener 810, 815, ay, perdón, aquí, 815, 820, etcétera, 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 hasta llegar, digamos, a 850, puede ser, ¿no? Entonces, inicialmente no vamos a saber cuánto es la altura de la presa, pero estadísticamente sabemos que las presas pueden llegar a tener 20, 30, 50, hasta 100 metros de altura, ¿no? Entonces, inicialmente voy a suponer que voy a tener una presa de hasta 50 metros, ¿no? Puede que sea más, entonces, si uno cree que la presa puede ser más alta, entonces puede hacer hasta 100 metros, digamos, hasta 900 metros de altura, ¿no? Entonces, la idea es generar inicialmente para una cierta altura de presa. En este ejemplo estoy haciendo hasta 850, ¿no? ¿Y qué hago? Simplemente en el mapa topográfico, acá ya tendré que tener mayor detalle, ¿no es cierto? Entre 800 y 850 deberé generar mis curvas de nivel cada 5 metros, justamente para tener esa información, ¿no? Entonces esto lo voy a tener que trabajar con más detalle para tener las curvas de nivel cada 5 metros, ¿no es cierto? ¿Y qué hago después? A ver, si yo hiciera un zoom acá, en realidad voy a tener algo así, ¿no? Voy a tener el cierre y voy a tener unas curvas de nivel acá, digamos así, cada 5 metros, ¿no es cierto? Cada 5 metros. Y aquí voy a tener mi cuenquita, digamos así, ¿no? Y estas curvas de nivel son cada 5 metros. Entonces acá tendré 800. En la siguiente tendré 805. Es la siguiente, esta, digamos. Lo moveré aquí, 800, 805, 810, etcétera, ¿no? Hasta llegar a 850, ¿no? Y sucesivamente. ¿Y qué hago? Simplemente para 805, por ejemplo, voy a medir esta área, la primera, ¿no? Voy a medir el área que existe desde el punto de cierre hasta la cota 805. ¿Ven? Entonces, desde el cierre hasta la cota 805 voy a tener un área acumulada. Esa área la mido y la anoto acá, digamos que sea 12.500 metros cuadrados. La anoto ahí. La siguiente cota, ¿cuál va a ser? Va a ser el área acumulada desde el cierre hasta la cota 810. O sea, toda el área que estoy pintando en azul, incluida la del anterior rango, ¿no? Medida desde el cierre, toda esa área la voy a medir y la voy a anotar en mi tablita. Entonces, digamos que sea, no sé, 21.345. Eso quiere decir que cada área sucesiva va a ser más grande, ¿no? Porque estoy acumulando.
Entonces el tercer valor va a ser medido desde el cierre hasta la siguiente cota, que es la 810. Entonces todo lo que estoy pintando en azul, medido desde el cierre hasta esa cota, y voy a tener un valor acá que lo anoto, 38.222, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces voy a tener varios valores hasta llegar a 850. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está en esta imagen. A ver, no sé si tal vez así me sale mejor. ¿No? Entonces, en la imagen de la derecha, eso nos muestra, ¿no? Nos muestra para cada rango de elevación, que en este caso se ha trabajado cada 10 metros, nos da los valores de las áreas acumuladas, medidas desde el cierre, ¿no? Y una vez que tengo eso, ya puedo graficar la primera curva característica, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, si yo grafico en el eje X el área acumulada y en el eje Y las cotas, voy a obtener la primera curva característica, ¿no? Entonces, si yo grafico así, no, no lo voy a hacer acá, perdón. Lo voy a borrar esto y en una nueva ventanita, si yo grafico de esta manera, bueno, perdonen mi pulso, un desastre. Si yo grafico acá la cota en metros sobre nivel del mar y en el eje X el área en metros cuadrados, voy a obtener la primera curva característica, que como ustedes ven, tiene normalmente esta forma, ¿no? Pero aquí es colocando, exacto, esta es, ¿no? Tiene normalmente esta forma. Pero acá está con las áreas de más grande a más pequeño. Claro, claro, en realidad tiene esta forma, ¿no? Va a tener esta forma. Así, así, así. Entonces, esa es la primera curva característica, cota área, ¿no? Entonces, curva área cota. Listo, ahora, ¿cómo calculo los volúmenes? Entonces, el método más recomendado es el método de Ventechov, que como ustedes ven está en el segundo puntito, dice curva, volumen, elevación. Entonces dice, se obtiene mediante la integración de la curva anterior, ¿no? Esta curva nos va a indicar el volumen almacenado en cada rango de elevación. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Con la ecuación de Ventechov, que nos dice que el volumen que se almacena en el rango de elevación J más 1 va a estar dado por el volumen almacenado en el rango anterior más la diferencia de cotas entre ambos rangos multiplicado por el área media que se tiene entre dos pares de rangos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que uno debe utilizar para ir calculando los volúmenes. Y esto lo puedo hacer fácilmente en Excel, creando una tercera columna. Entonces, en esta misma tablita que he ido trabajando, puedo crear una tercera columna donde va a estar el volumen S. Puede estar en metros cúbicos o si me salen números demasiado grandes, en kilómetros cúbicos. Entonces, las unidades, por si acaso, depende de cómo les salen los valores. Si son relativamente bajos, como en este ejemplo, puedo trabajar en metros cuadrados y en metros cúbicos. Si me empiezan a salir valores demasiado grandes, es mejor trabajar en kilómetros cuadrados y en kilómetros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy calculando? A ver, voy a copiar esta ecuacioncita acá. Pizarrita. Entonces, esta es mi ecuación. Ahorita va a aparecer un segundito. Aquí está. Esta es mi ecuación. Entonces, tengo varios rangos, ¿no? El primer rango es el que corresponde a esta cota de 800. Obviamente, como no tengo área inundada, tampoco voy a tener volumen almacenado. Entonces, el primer volumen S va a ser 0.0. El segundo volumen, entonces, fíjense, el segundo ya va a ser el S2. Entonces, el S2
lo voy a calcular a partir del S1. La diferencia de cotas H2 menos H1 y las áreas, área 1 más área 2 dividido entre 2, ¿no? Entonces, para un primer ejemplo, a ver, podríamos reemplazar acá los valores, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tendría? Tendría igual, entonces aquí lo voy a trabajar. Así, ya. Aunque me va a salir raro así. Lo voy a hacer mejor. Sí, me va a salir. No tengo muy buen pulso, entonces prefiero hacerlo aquí. Aquí en una nueva diapositiva. Así, a cualquiera. Ya, entonces aquí lo voy a hacer ese cálculo. Ya, entonces esta es nuestra ecuación. Ya, perfecto. Entonces, si yo reemplazo los valores, pues esta ecuación equivalente para el siguiente rango va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, para el siguiente rango, el J más 1 va a ser el S2, va a ser el S1 más H2 menos H1 por el área 1 más el área 2 dividido entre 2, ¿no? Esta es la ecuación que estoy aplicando para el siguiente rango, reemplazando los subíndices J, ¿no? Y si en esta ecuación yo voy reemplazando, a ver, eso lo haremos en un tercer punto, ya. ¿Cuánto vale el almacenamiento 1 en el primer rango? Vale 0, ¿no? Ese es el valor para el primer rango, 0. Ahí colocaré 0, 0 más la diferencia de cotas. Entonces, ¿cuánto va a ser la diferencia de cotas? Va a ser 805 menos 800, ¿no? ¿Está? Diferencia de cotas es 805, aquí, aquí teníamos eso, ¿no? 805 menos 800. Y eso multiplicado por 12.500 más 0 entre 2. ¿No? Entonces acá colocaré 12.500 más 0 entre 2, ¿no? Entonces, este es el reemplazo que yo hago, ¿no? Y si yo hago este cálculo, a ver cuánto me sale. A ver, un segundito. O si ustedes lo pueden hacer también, les agradezco. 5 por 12.500 entre 2. Bueno, a mí me sale 31.250. Acá 31.250 metros cúbicos. Ahí está, metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese es el valor que yo coloco aquí. 31.250. Listo. Y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo más para el tercer rango y después ya es... Incluso si ustedes hacen uno en Excel, ya lo jalan para las demás celdas y automáticamente les va a salir, ¿no? Entonces voy a hacer un ejemplito más para el rango 3, que es la cota 810, ¿no? Entonces lo mismo, tendría... A ver, puedo duplicar esta. Listo. Entonces acá, para el tercero, va a ser lo mismo. El volumen en el rango 3 va a ser el volumen en el rango 2 más diferencia de cotas 3 menos 2 por el área 2 más el área 3 entre 2, ¿no? Esos son los índices. Ahí está. Y reemplazando, simplemente voy a tener R3, va a ser, o perdón, S3 va a ser el S2. El S2 es el que acabo de calcular, 31.250. Entonces, 31.250 más diferencia de cotas va a ser 810 menos 805 por
áreas medias. Va a ser 12.500 más 21.345, ¿no? Entonces, 12.500 más 21.345. 21.300. Sí, estoy. Eso dividido entre 2. Y haciendo cálculos, me va a salir, a ver, 12.500 más 20.345 entre 2 por 5 más 31.000. Entonces me sale 115.862.5. Y ese valor lo coloco en la tablita, ¿no? Entonces 115.862.5. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, si yo sigo trabajando las demás filas, voy a obtener todos los valores sucesivos y esos valores yo los puedo graficar. Puedo graficar en otro gráfico donde acá colocaré también la cota en metros sobre el nivel del mar, en el eje X y en el eje Y. El almacenamiento que podrá estar en metros cúbicos o tal vez en kilómetros cúbicos. Cualquiera de los dos, ¿no? Y ahí se me va a generar mi curva característica con naranja, voy a hacer cota volumen, ¿no? Se me va a salir ahí. Entonces, esta es la curva, cota o volumen, cota. Y listo. Entonces ahí ya voy a tener mis dos curvas características, ¿no es cierto? Entonces eso es todo lo que hay que hacer. Y eso es lo que se ve en esta diapositiva, ¿no? Entonces me da la explicación de cómo generar la curva de elevación y volumen elevación. Ahí está. ¿Y cuál es la utilidad de estas curvas? Que más adelante, cuando aprendamos los métodos para calcular volumen muerto, volumen útil, etcétera, entonces vamos a ir calculando el volumen que corresponde a sedimentos, el volumen que corresponde al balance oferta-demanda, el volumen que corresponde a crecidas y un bordo libre. Conocidos cada uno de esos volúmenes, yo me vengo a esta curva, volumen cota. Entonces, fíjense, para un determinado volumen, yo voy a tener intersecto para ese volumen la curva cota volumen y voy a tener la cota que le corresponde a cada uno de esos volúmenes. Y conocidas las cotas, voy a poder conocer cuál es la altura total de la presa. Entonces, ese es el primer diseño geométrico que vamos a ir realizando. El problema está en que el cálculo de cada volumen no es una tarea sencilla, ¿no? Entonces, el volumen muerto tiene sus propios métodos, el volumen útil igual, dependiendo del propósito de la presa. Entonces, ahí está la dificultad, ¿no? O sea, no son fáciles de calcular esos volúmenes. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo en las próximas clases, ¿no? Bueno, acá podemos hacer una pequeña pausa de unos minutitos. Antes de la pausa, sin embargo, les puedo ceder la palabra si es que existe alguna consulta, ¿no? Entonces acá vamos a hacer una pequeña pausita. Entonces, a ver, no sé si tienen alguna duda. De otra manera, hacemos una pequeña pausa, ¿no? Entonces, adelante, por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta. Ok, no hay consultas. Listo. Entonces nos damos por favor una pausa de unos 15 minutitos. Ahorita son las 10:43. Entonces volvemos a las 11, ¿no? Prepárense algún refresquito, cafecito, agüita, lo que sea. Y a las 11 regresamos y avanzamos una hora más de clases, ¿no? Y ahí ya damos por finalizar. Entonces nos damos unos minutitos y enseguida continuamos, por favor.